¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Crecer en Salud. Hoy va a estar con nosotros el doctor Fausto Cerruti, médico cardiólogo, para hablarnos de enfermedades coronarias. Y también va a estar con nosotros la doctora Claudia Benítez, odontóloga, para hablarnos de implantes. Así que, presentación de por medio, comenzamos a charlar con él. Y ya nos acompaña el doctor Fausto Cerruti. Ha venido varias veces, así que también lo recibimos como un amigo a Fausto. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, a vos por venir acá a acompañarnos como una vez más. Y seguramente serán más con veces mucho también. gusto. Bien. Fausto, vamos a hablar hoy de enfermedades coronarias. ¿Cómo definiríamos a las enfermedades coronarias? Bueno, la enfermedad coronaria es la enfermedad que afecta a una cantidad muy grande y creciente de la población en todo el mundo, a tal punto que ha llegado a ser la primera causa de muerte en los países industrializados. Tiene que ver con que las arterias que llevan sangre al corazón, conocidas como arterias coronarias, por diferentes cuestiones conocidas por todo el mundo como factores de riesgo, van adquiriendo una enfermedad de la pared de la arteria. A nivel de la pared de la arteria se comienza a formar en diferentes etapas de la vida con mayor o menor celeridad, dependiendo de cómo inciden o influyen estos factores de riesgo en el individuo, y afectan la pared de la arteria de tal forma que terminan constituyendo una obstrucción en la arteria, conocida como placa de ateroma. O sea, se va achicando el espacio. Exactamente. Un ejemplo gráfico al cual uno recurre para explicarle a los pacientes es, va pasando lo que pasa más o menos con el sarro de las cañerías de una casa. Sí. Las arterias se van llenando de sarro, y ese sarro, en definitiva, es la placa de ateroma. Esa placa de ateroma se forma porque va depositándose dentro de la pared de la arteria una serie de materiales donde gran parte de eso tiene que ver con depósitos de colesterol. Esa placa, en la medida que va llenándose de colesterol, a su vez va generando una serie de reacciones químicas que van haciendo que la placa crezca. Con el correr de los años, esta placa puede tener básicamente dos evoluciones. Lo que se llama la calcificación de la placa, que no es más que como si fuera un plastificado de la placa, es toda una cubierta de calcio. El calcio es un material de por sí duro que le brinda estabilidad a la placa. Eso termina constituyendo lo que se llama enfermedad coronaria crónica. Este es el paciente que describe un dolor de pecho cuando hace cierta intensidad de esfuerzo, es decir, el paciente conoce su umbral anginoso. Cuando digo anginoso estoy haciendo referencia a un dolor de pecho porque las arterias del corazón no permiten llevar la suficiente cantidad de sangre al corazón cuando el individuo realiza un esfuerzo. Claro, y no tiene la movilidad necesaria también. Exactamente. El flujo lleva oxígeno. Claro. Entonces, la forma de avisar del músculo cardíaco cuando no le llega la suficiente cantidad de oxígeno es dolor. Que el dolor, el paciente lo describe como una sensación de apretamiento, opresión, constricción a nivel del centro del tórax, que puede o no irradiarse, es decir, correrse hacia el cuello, los hombros, frecuentemente el brazo izquierdo, y todo aquel dolor de pecho que tenga estas características debe ser evaluado en el momento, en una guardia, en un centro médico, y debe hacerse un electrocardiograma. No podemos, como médicos, evaluar un dolor de pecho a las 24 o 48 horas, sino que debe ser evaluado en el momento. Claro, puede tener consecuencias esto si no se atiende con inmediatez, ¿no? Muerte súbita, por ejemplo. Bien. Una de las potenciales evoluciones de la enfermedad coronaria aguda no es el caso que comentaba recién. ¿Por qué? Porque esa placa de ateroma, que dijimos que podía tener dos evoluciones, la primera es esa, que la placa se calcifique, el paciente entra dentro de lo que se llama enfermedad coronaria crónica, que en general tiene un buen pronóstico. La enfermedad coronaria aguda es totalmente diferente. Esa placa de ateroma
que tiene un alto contenido de colesterol se constituye una placa vulnerable, una placa inestable que puede romperse. Una vez que esa placa se rompe dentro de la arteria, expone una serie de elementos que condicionan la conformación de un coágulo, un trombo. Y ese coágulo formado dentro de la arteria funciona como una compuerta que cesa completamente el flujo arterial. Es decir, una arteria que se queda prácticamente cerrada, ocluida, obstruida en un 100%. Y eso puede causar la muerte, como decía. Eso puede ser responsable de 3 cosas: de angina de pecho, de infarto de miocardio o inclusive de muerte súbita. Bien, tenemos que irnos a una pausa, Fausto, porque si no, al que le va a agarrar una muerte súbita es a nuestro productor que está ahí a las señas, ¿sí? Y ya la edad no lo favorece. Así que vamos a una pausa y enseguida seguimos charlando, ¿te parece? Mucho gusto. Bueno. Ya volvemos. Doctora Claudia Benítez, estética labial y dental, especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida, anímate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez, Gutiérrez 391, teléfono 4430 584. Instituto Doctor Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Y así volvemos de la pausa, seguimos con el doctor Fausto Cerruti, cardiólogo. Fausto, estábamos hablando de enfermedades coronarias, recién explicaste bien las causas, las posibles consecuencias, pero dijiste varias, o 2 o 3 palabras que me gustaría que por ahí nos expliques. ¿Qué diferencia hay entre una enfermedad crónica, una enfermedad aguda o una enfermedad que no es ninguna de las dos? Bien. La enfermedad aguda es aquella que tiene una rápida evolución con consecuencias a corto plazo, lo que implica tomar conductas rápidas. Cuando uno dice enfermedad coronaria aguda, hace referencia, el ejemplo clásico y entendido por todos es el infarto. El infarto es una condición de extrema urgencia que obliga a tomar conductas rápidas aquí, ahora, en el momento. Cuando hablamos de enfermedad coronaria crónica, no hablamos de infarto, sino que hablamos de una situación que permite tomar conductas a veces inmediatas, conductas dilatadas. Es el paciente que tiene tiempo de consultar porque, reitero, es el paciente que tiene un dolor de pecho a un umbral conocido. Es decir, el paciente dice, yo cuando subo a tal piso, en el segundo piso me empieza a doler el pecho, o cuando salgo a caminar después de la 5ª cuadra siento una sensación de apretamiento en el pecho, y le pasa cada vez que hace ese esfuerzo. Bien. Son pacientes totalmente diferentes, con pronósticos distintos. El paciente con enfermedad coronaria crónica puede llegar a tener una mortalidad de menos del 5% por año. Claro. El paciente que tiene un infarto tiene una mortalidad muy superior.
Así que básicamente esa es la diferencia. Claro, que tiene aparte una enfermedad crónica, teóricamente está con un profesional asesorado y se está cuidando. Exactamente. En cambio, un caso agudo es... La enfermedad aguda es la que sorprende, Claro. tanto al paciente como al médico. Exactamente, bien. Bueno, y ya que hablamos de todo esto, ¿hay alguna forma de evitar llegar a estos casos extremos, ¿no? ¿Cuáles son las máximas prevenciones que podemos hacer al respecto? Sí. Hoy en día uno ve que la epidemiología o la historia natural de la enfermedad ha ido cambiando y es como que se ha ido adelantando en el tiempo, especialmente en la gente, en el hombre. Uno ve que aparecen infartos a edades cada vez más tempranas y hay un punto de corte que hemos empezado a manejarlo cerca de los 40 años en el caso del hombre. Claro. El sobrepeso, la presión alta, el colesterol alto, el cigarrillo, el sedentarismo, el estrés, son todos factores de riesgo, son condiciones que lo exponen al paciente a un riesgo mayor de enfermedad coronaria. Bien, ahora tengo una, perdón que te interrumpa, Sí. ¿sí? Vos hablaste, bueno, el cigarrillo lo puedo solucionar, tengo que poner fuerza de voluntad, puedo dejar de fumar, el sedentarismo también, pongo fuerza de voluntad, hago ejercicio. Ahora, ¿cómo combatimos el estrés? En una vida como la que tenemos hoy, donde uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir su actividad, Sí. ¿cómo prevenimos con esto? Y es muy difícil esto, es decir, no hay una sistemática de prevención de estrés más allá de las cosas que se desprenden del sentido común. Claro. Hay gente que tiene su cuota de estrés y la cual se desprende de su actividad laboral. No podemos decirle deje laboral o cambie de trabajo, no podemos. Entonces, bueno, está muchas veces en el mismo paciente primero reconocer la causa estresora. Muchas veces el paciente se siente sometido, agobiado y no termina de entender qué es lo que le está pasando. Bien. En ese caso, bueno, me parece que es muy importante el apoyo de un profesional, un psicólogo, que yo creo que es el primer recurso al cual debemos recurrir si no podemos manejar la situación. Claro. Entramos en lo interdisciplinario, digamos, ¿no? Bien. Una vez más, como Bien. siempre. Bueno, Fausto, siempre se nos queda corto el tiempo. Me gustaría preguntarte muchas más cosas, pero bueno, quedará pendiente para un próximo programa. Mucho gusto. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Doctora Claudia Benítez, estética labial y dental, especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida, anímate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez, Gutiérrez 391, teléfono 4430-584. Bien, así volvemos a la pausa y volvemos a la pausa para presentar a la doctora Claudia Benítez, odontóloga, que nos va a hablar de implantes. Por eso, ya mismo la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar acerca de implantes. La implantología es una disciplina que ha ido evolucionando muchísimo y nos permite poder devolverle al paciente, recuperar aquellas piezas perdidas de una manera fija, sin tener que afectar piezas vecinas. Y tenemos la gran suerte de que ha evolucionado de tal manera que hoy en día las técnicas son sumamente simples. Mucha gente tiene temor con respecto a los implantes cuando uno le explica al paciente que la mejor opción para reponer sus elementos dentales es a través de un implante cuando los ha perdido, ya sea por extracción o porque nunca se formaron esos dientes. Hay gente que sufre de agenesia, que es la ausencia del elemento dental, no se formó nunca, y entonces cuando el paciente quiere reponer ese elemento dental se puede hacer a través de un implante. Como les decía, hay mucha gente que todavía tiene cierto temor, ciertas ideas acerca de lo que es un implante, acerca de lo que es la cirugía que se realiza para la colocación del implante. Realmente hoy en día las técnicas son muy sencillas, son técnicas ambulatorias que se realizan con anestesia local, donde el paciente va a ser medicado previamente con antibióticos y con analgésicos, y al otro día, en la mayoría de los casos, va a poder realizar sus actividades normalmente. Puede haber un pequeño edema, un pequeño hematoma debido a que es una cirugía. En la mayoría de los casos no se presenta, pero sí es importante tenerlo en cuenta que puede llegar a aparecer.
Los implantes están realizados en titanio grado 4. Este material es biocompatible, lo cual significa que el organismo lo acepta y se va a producir una adhesión o una unión entre el implante y el hueso, tanto en forma química como en forma física. Es importante que sepan que este tipo de técnicas deben ser realizadas en pacientes que hayan cumplido más de 18 años, que es la etapa donde se considera que ya el crecimiento o el desarrollo óseo culminó. También es importante que sepan que para la colocación de un implante hay que hacer una historia clínica previa, donde se hace un diagnóstico, donde se va a evaluar al paciente si tiene problemas o enfermedades de base, se hace un examen exhaustivo, se piden análisis complementarios, se piden estudios radiográficos. Normalmente el estudio radiográfico más común es la panorámica, donde se observa la cantidad de hueso que hay. Cuando tenemos dudas porque o hay muy poco hueso, se pide una tomografía computada, donde ahí vamos a poder tener más detalles en cuanto al alto, al grosor de hueso, si hay alguna estructura anatómica importante de riesgo. Por ejemplo, a veces uno tiene que colocar un implante y está muy cerquita al nervio dentario inferior o el seno maxilar, entonces en esos casos, para mayor tranquilidad, se pide una tomografía donde uno evalúa bien cuántos milímetros tenemos para trabajar. Y una vez hecho todo ese diagnóstico, se hace un plan de tratamiento. En el próximo bloque seguiremos ampliando este tema. Bueno, seguramente te quedaste con dudas, ¿no? Bueno, no te preocupes, porque la doctora Benítez nos sigue hablando luego de la siguiente pausa. Bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger, el lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades, el lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo, con el mejor servicio, atención y la calidad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo, bienvenidos a Le Boulanger Café, Hipólito Yrigoyen 926. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, Espíritu Grande. Vecchia Terra Apar Hotel es una visionaria idea que engloba hospitalidad, amplios espacios, atención distinguida y máxima categoría.
Yo recomiendo el Vecchia. ¿Y vos? Vecchia Terra Parotel. Una opción diferente. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Y te dije, seguida de la pausa, seguimos escuchando a la doctora Claudia Benítez. Los implantes pueden colocarse en piezas ausentes, ya sean únicas, es decir, el paciente perdió un elemento dental por caries, por fractura, por traumatismo, un solo elemento. Pueden reemplazarse varios elementos. Por ejemplo, a veces se presenta la ausencia de 3 elementos dentarios y hasta se pueden realizar puentes. En vez de colocar las 3 piezas dentales ausentes, o sea, reemplazarlas por 3 implantes, se pueden colocar 2 y realizar un puente. En caso de personas que han perdido totalmente sus elementos dentales y están sufriendo con prótesis porque ya no tienen hueso, esas prótesis al hablar, al sonreír, al comer se mueven, se sienten hasta inhibidos. Hay mucha gente que comenta que por ahí no sale ni siquiera a un restaurante a cenar con su familia o con sus amigos por la incomodidad de su prótesis, que no hay manera de retenerla. Existen la posibilidad de colocar 2 implantes, se llaman bull attach, y en la prótesis unas cazoletitas que cuando uno coloca la prótesis se va a trabar la prótesis. Hay soluciones aún mejor, que se pueden colocar 4 implantes con una barra. También hay prótesis que se llaman híbridas, que van atornilladas, que le van a permitir al paciente tener el confort de volver a tener sus dientes fijos sin tener que removerlos. Van atornilladas y el odontólogo periódicamente las desajusta, las desatornilla, higieniza y vuelve a atornillar, y hasta existe la posibilidad de reponer cada una de las piezas perdidas por implantes, ¿sí? Cuando se realiza la reposición de un implante o varios, una vez terminado el acto quirúrgico, se hacen controles y a partir del 3er mes que ya se produce el proceso de osseointegración, que es lo que normalmente la gente dice, prendió o no prendió el implante, en realidad se refiere a un proceso donde el implante se fija y ya está en condiciones de soportar las fuerzas de la masticación. Ahí comienza el proceso de la restauración de la parte protésica. El implante sería como la raíz artificial que nosotros ponemos. Después se coloca un pilar y una corona de porcelana, que es lo que va a reemplazar la parte dental que toda la gente observa en una persona al hablar o al sonreír. Existen casos donde el paciente no puede estar 3 meses sin reponer esa pieza dental. Entonces se pueden hacer o prótesis provisorias o lo que se llama carga inmediata, que es la colocación del pilar y un dientecito provisorio que estéticamente queda muy bien, pero que no puede recibir absolutamente nada de carga oclusal. Esto es importante remarcarlo, porque la carga oclusal en los primeros meses donde el implante está haciendo todo el proceso de osseointegración no puede recibirla, porque si no interrumpe ese proceso. Entonces ese diente provisorio va a cumplir exclusivamente la función estética, dándole al paciente la posibilidad de salir de la cirugía con el implante y con la parte dentaria estética, pero sin recibir la función oclusal. En realidad lo que yo quiero destacar en esta nota es que la gente pierda el miedo y el temor con respecto a los implantes, que consulten. Estas son técnicas que le van a devolver al paciente la seguridad, van a aumentar su autoestima y le van a dar la posibilidad de poder masticar tranquilamente, de sonreír
plenamente sin tener que estar cuidándose si esa prótesis se desprende o si tengo un agujero y no me puedo sonreír porque tengo ese agujero y me inhibo. Entonces los invito a que consulten para poder tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Siempre muy clara la doctora Benítez y seguramente nos encontraremos con ella muy pronto. Mientras tanto, nosotros seguimos en este programa con una pausa más. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Doctora Claudia Benítez. Estética labial y dental. Especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida. Anímate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez. Gutiérrez 391. Teléfono 4430 584. Este mes en Lorenzo te proponemos algo distinto. Pensá qué modelo te gusta. 500, Bravo, Dobló o Cubo. Tan simple como te lo contamos, porque con la nueva financiación con tasa 4,9% anual y entrega inmediata, solo tenés que elegir tu próximo auto. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Hacela circular en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar. Ese amor volverá. Hacela circular, en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, Espíritu Grande. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Y así hemos llegado al final del programa de hoy. Antes que me olvide, te quiero contar y quiero agradecerle también a la gente de la Escuela 498, Francisco García de las Malvinas, que me ha invitado a la próxima cena carneo que van a hacer, que es el día 17 de agosto. Así que invitan a mí, yo te invito a vos. Están muy buenas las cenas de la Escuela Francisco García de las Malvinas. Así que comunicate con la escuela al 44 93 026 y reserva tu tarjeta. Haceme caso. También quiero agradecerle a la gente de Vecchia Terra que siempre nos recibe en su casa, por supuesto, aquí estamos. Y también a la gente de Quality que nos acompaña con sus exquisitos vinos y a nuestros invitados, por supuesto, que se llevan estos exquisitos vinos. Y a vos, por supuesto, también te agradezco que siempre nos acompañás de aquel lado. Sin más que decirte, quien te habla, Lorenzo Morales, te dice chau. Hasta nuestro próximo encuentro.